México ya no es el mismo país en el que crecimos. Aunque bueno, en realidad ya no es el mismo que era hace un año. Y las preocupaciones sobre el futuro de la justicia en un país tan desigual como el nuestro sobreviven entre todo lo que ha desaparecido. La seguridad pública civil, jueces y juezas nombradas por su carrera y méritos, un instituto de transparencia. Pero este café no se trata de lo que se ha ido, sino de algo que sobrevivió y que hay que platicar mucho y preservar a toda costa en momentos en los que la esperanza puede ser escasa. Sobrevivió la historia de una jueza que caminó hacia una escuela rural, una niña que exigió un baño limpio y con agua, una mamá que decidió firmar y no dejarse amedrentar por la autoridad, un abogado que reniega de la abogacía, una abogada apasionada por los derechos humanos, otro abogado convertido en profe, una funcionaria que fue el Estado que escuchó y una comunidad que construyó su propia defensa. Todas ellas, todos ellos, guardianes de la dignidad. En una serie que recorre el corazón de este caso, conocerás a la jueza Araceli, que convirtió una sentencia en presencia, a José Mario, que cuestiona al gremio que ha olvidado estos casos, al profe Arturo, que convirtió la estrategia legal en aprendizaje colectivo, a Raquel, que litigó como quien abraza, a Celia, que humanizó las funciones del Estado, y sobre todo a las niñas, niños y madres de presa de Dolores, una comunidad a 1 hora de la capital potosina que logró justicia desde la dignidad. Yo soy Alfredo Lecona y este es Otro Café. El caso de la escuela primaria Ponciano Arriaga en San Luis Potosí no fue tan mediático. No hubo tanta prensa alrededor de él, ni corrieron hacia esta comunidad los influencers y las cámaras. Y quizás hubiera sido un expediente más de los miles que circulan todos los días en los juzgados federales de nuestro país, de no ser porque este traía algo muy distinto. No solo firmas y preceptos legales. Había cartas escritas con el puño y letra de niñas y niños de distintos colores, dibujos, y todas y todos pidiendo algo que ni debería pedirse. Un baño limpio en su escuela, agua para lavarse las manos, seguridad, una barda para que los perritos no entraran a robarles el lunch. La jueza que conoció del caso se llama Araceli del Rocío Hernández Castillo y lo que hizo no estaba en ningún protocolo ni es parte de un procedimiento judicial. Era algo que parecía justo y lo volvió histórico. Dejó el escritorio, viajó hasta la comunidad de presa de Dolores junto con todo su juzgado. Y ahí, en la primaria, frente a niñas, niños, madres, padres, maestros y maestras, leyó su sentencia en voz alta. La decisión de Araceli cambió muchísimas cosas, y no solo en la primaria y en la comunidad. Algo también cambió en su interior y al interior de su juzgado. Los dibujos, vaya punto de encuentro. Viajé hasta la ciudad judicial de San Luis Potosí, donde se encuentra el juzgado de Araceli, y mira nada más su oficina. ¿Qué te puedo decir de mi oficina? Los dibujos todos son de mis hijos. Ajá. De mi hija la menor en esta ocasión, porque han sido facetas en cada trabajo donde he estado. Siempre, para mí, el arte más bello es el que elaboran las manos pequeñas de los hijos, ¿sí? Y con dedicatoria. Y con dedicatoria. Entonces, creo que esa es la parte de la decoración más grande, porque es la motivación. Es la motivación que como persona, pero también como profesionista, buscas dar lo mejor de ti para crear ese mundo mejor para tus hijos. Porque esperamos o creemos que todos en la sociedad queremos eso, lo mejor para nuestros hijos. Y pues bueno, esa ha sido la motivación. Aquí tenemos este es el primer dibujo que ella me regaló cuando pues hace 3 años, ella tenía 7, iba a cumplir 8 años, tenía 7 entrando a los 8, ¿sí? Cada vez que ella me visita cuando tiene algún día libre, algún día que no tiene escuela, viene y me hace un dibujo. Este fue el más reciente, sí, me los va cambiando. Y este es ahora que ha pasado todo lo de la reforma, todos los conflictos que ella ha visto, cómo ha habido también una angustia, ¿no? Un estrés. ¿Lo percibe? Lo percibe, claro que sí. O sea, los hijos lo perciben, lo ven. Creo que fue un año pues bastante complicado, el anterior. Y el saber que íbamos a entrar a una tómbola, el saber que se iba a elegir, el saber que podía culminar aquí el trabajo y tendríamos que ver otras opciones. ¿Tuviste la tómbola en vivo? Sí, estuvimos ¿Con ella? Bueno, ellos no, yo estaba sola, la verdad, estaba en la parte del comedor de
de mi casa a tu casa. Gracias. Sí, Pero ¿cómo no se va a percibir eso? pero eso se percibe. Sí, claro, eso se percibe. En 286 minutos, Morena y sus aliados decidieron al azar mandar a voto popular a 464 magistraturas y 386 juzgadores en 2025 y a otros 850 cargos judiciales similares en 2027. Bueno, si me puede explicar. Nunca habíamos hecho un proceso así, es inédito, es único. Entonces, todos estamos aprendiendo de aquí directo a la Lotería Nacional. Entonces, pues es tanto el estrés que yo le decía, bueno, voy a salir a comprar unas florecitas para plantarla. Y ellos percibían esa situación y pues este es el dibujo que ella me hizo en esta época, ¿no? En esta época de conflicto, como para decirme, mamá, para mí tú eres la mejor juez. ¿Sí? Y entonces, pues mi dibujo. De los recuerdos más hermosos que yo tengo es que siempre estuve en diversas escuelas debido al trabajo de mi mamá o de mis papás, teníamos que mudarnos. Entonces tuve la oportunidad, para mí fue una experiencia hermosa, estar en 3 escuelas primarias, ¿sí? Entonces mi primer año yo lo cursé en la escuela Zenón Fernández, en Ciudad Fernández. Yo me recuerdo que el primer día de escuela yo iba con mi maletín, me habían comprado un pequeño maletín y mi mamá me mandaba a hacer un trajecito sastre color amarillo, lo recuerdo muy bien. Yo iba como abogada, o sea, yo desde la primaria ya tenía la visión de que yo quería ser abogada. Entonces yo me sentía que iba entrando a la escuela y yo era la niña abogada, ¿no? Entonces ese es uno de los recuerdos que tengo muy presente, que fue mi primer día de clases y que yo ya tenía un sueño, ¿no? Que a lo mejor como los guardianes de la dignidad y de los derechos humanos, tienes un sueño, un pequeño sueño. Y otra de las escuelas donde estuve fue en Ciudad Valles, en la escuela Ignacio García Telles, cerca del Ingenio. Ahí los niños llegábamos llenos de tizne porque era tiempo de zafra. Tú ibas con tu uniforme blanco y ahí recuerdo, ahí nosotros no teníamos espacios para desayunar. Nosotros desayunábamos en la parte trasera de la escuela, que era un espacio ni media banqueta. Entonces todos los niños nos sentábamos en la parte trasera para lonchar, ¿no? Como si fuera una callecita, pero siquiera era una callecita, era una media barda pues, que circulaba la escuela, ¿no? Bueno, sí, una parte que se cubría de la estructura de la escuela. Y algo que me era muy peculiar era que pues, Ciudad Valles es zona caliente, zona tropical, y salían viboritas de esporalillo, y para los niños, a mí se me hacía pues como impactante, yo no estaba acostumbrado a eso, pero los niños, era su entorno, era su día a día, y ellos ni miedo les tenían, ni mucho menos, y yo decía, wow, ¿no? O sea, te quedas así impresionada y aprendes a vivir ese nuevo estilo de vida. Porque además cuando cambias de escuela en la primaria es durísimo, ¿no? Sí, creo que eso me dio un sentido de empatía. Porque ciertamente lo que tú dices es cierto. O sea, no llegas a un nuevo grupo y fácilmente te reciben, ¿no? Tú tienes que hacer ahora sí que lo propio para que te integren en el nuevo centro escolar, en la nueva sociedad escolar, ¿no? Bueno, te hablaba de que en primaria yo sabía que iba a ser juez el primer día de mi escuela primaria, que iba a ser abogada. Después tuve mi primera constitución, que fue ya en la preparatoria. Yo hice el Cobash. Estuve en el Cobash 05 de Ciudad Fernández, Coyotes. Y recuerdo que ahí tuve mi primera constitución. Y cuando yo tengo mi primera constitución, yo le pongo, voy a ser la mejor abogada. O sea, yo escribo en mi constitución, voy a ser la mejor abogada. ¿Sí? Y ya se empezaba a perfilar, o sea, el gusto ya más centrado, más objetivo de hacia dónde quería dirigir mi vida. Cuando entro a la facultad, la primera pregunta que nos hacen es ¿por qué elegimos la carrera de Derecho? Y para mí fue como si algo tan natural me dijera, porque es una carrera de gran contenido social. Y cuando tú empiezas a estudiar, pues tú te encuentras con leyes, con códigos, con lecturas, y pareciera que no vas a tener contacto con la gente.
Pareciera que tú vas a estar aislado en un mundo de ideas, en un mundo jurídico, en un mundo de interpretaciones, en un mundo de aplicación del derecho, pero ahí no se ve tan cercano ese contenido social. Parece lejano, ¿no? O sea, a simple vista. Sí, sí. Para quienes no tenemos o no tenían ni esa vocación. Exacto. Pero yo sabía, o al menos dentro de mí había algo que decía, con lo que yo haga, sea leyendo, sea aplicando, sea litigando, va a haber contenido, va a haber trascendencia social. O esa era como mi visión muy interna, ¿no? Pasan los años, no ves que sea tan de contacto, que sea una carrera tan de contacto, ¿sí? Llego a las prácticas. Al segundo año yo empecé a hacer prácticas en un despacho con el licenciado Ramón Andrada, que ya no está con nosotros. Con él empecé a hacer mis prácticas y mi primer asunto fue la rectificación de un acta de nacimiento porque estaban mal los nombres. Y entonces empiezas a ver ese gustito, ¿no? Primero de decir, wow, o sea, la persona a lo mejor era algo sencillo, era un trámite administrativo en ese tiempo relativamente sencillo, pero la trascendencia que tenía para la persona. Ella pudo reacomodar sus papeles, ahora sí que tener su vida conforme al verdadero nombre que tenía, no con el que aparecía en su acta. Y te quedas y dices, wow, pero es tu primer acercamiento. Y es un primer cambio en la vida de alguien. Y es un primer cambio en la vida de alguien. Y, o sea, y que te lo confíen aparte, ¿no? O sea, que sepan que tú vas ni siquiera, o sea, pero vas en segundo de carrera y tienen la confianza de decirte, ayúdame. Y yo claro que no sabía nada y dije, ¿qué hago? Pues me acerco a los que saben. Y entonces empiezas a ver que el derecho va más allá. ¿Sí? Que el derecho trasciende en vidas, que el derecho trasciende en situaciones y que vas a trabajar siempre con personas. ¿Tú crees que ese es esta conciencia de esta uso del derecho para cambiar la vida de las personas de esta forma como lo estás planteando, permea en la mayor cantidad de tus colegas juzgadores, juzgadoras? Sí, yo siento que hay un compromiso muy fuerte en el Poder Judicial de la Federación. No somos aislados, pareciera. Somos como pequeñas islas, porque al final esta función, para ser imparcial, para ser independiente, pues realmente tendríamos que realizarla, o siempre se pensó que esta función de ser juzgador tiene que realizarse en lo privado, ¿sí? En lo cerrado, en lo secreto, mientras se decide, y precisamente porque manejas tantos temas sensibles, ¿sí? Tanta problemática sensible, que el juzgador pues no puede ser aquella persona que anda en todas partes, ¿no? Omnipresente. Omnipresente. ¿Sí? Ni omnipotente. Ni omnipotente, claro que no. Sí, entonces tiene que encerrarse a ver cuál es la problemática, a pensar posibles soluciones, a ver qué parte del derecho aplica. Y entonces esa labor se hace realmente en un escritorio. Pero el que estemos acá de este lado, el que a veces esté cerrada la puerta, no quiere decir que perdamos la visión de lo que pasa afuera, porque lo que pasa afuera es lo que pasa incluso en nuestras vidas. Nosotros veíamos a los niños como objeto de derecho y no como sujeto de derecho. No como personas que realmente tienen esos derechos y son capaces, directamente o por sus representantes, de hacerlos valer. ¿Sí? Pero no solamente hacerlos valer. Es muy importante para la infancia, ¿sí? Ser vista. Y ser vista no nada más a través de los ojos del abogado y no nada más a través de los ojos del juez, ¿sí? O no nada más a través de los ojos del expediente, ¿sí? De las pruebas, sino que también la infancia tiene un deseo de ser reconocida y de ser visibilizada y tomada en cuenta. Y creo que fue el punto central que llevó a la decisión de decir, investigamos qué permisos debemos de tener para nosotros poder salir a hacer efectivo ese derecho que ellos quieren tener. ¿Cuál era ese derecho? Dime a mí, que soy el directamente interesado, que soy el niño con el problema en la escuela real, dime a mí qué se está haciendo.
Dime a mí cómo vamos avanzando. Porque yo no entiendo tantas palabras y por más que me pongas dibujitos y por más que me lo hagas, si a mí me lo lee otra persona, yo no voy a saber quién lo está emitiendo, quién lo está realizando. Y no se refiere a la juez que lo dictó, se refiere a la institución. ¿Qué es lo que hace esa institución para proteger mis derechos como infancia, para proteger mis derechos como niño? Entonces era un paso necesario que tenía que hacerse, que la institución se acercara a las personas a las que realmente se dirigen sus resoluciones. Yo te puedo decir que hay a lo mejor miles de resoluciones como esta, o mejor que esta, en nuestro sistema integral de expedientes, de seguimiento de expedientes en nuestro CICE, pero el punto es en qué momento hacemos ese puente de unión. Ahí no sirven de nada. Sirven porque al final dan un efecto práctico a la escuela a la que se dirigen, pero los niños no supieron, no tuvieron ese encuentro directo. O sea, sirven, claro que Sí, más allá de los efectos, más allá el del entendimiento de los niños. el entendimiento de los niños y el visibilizarlos. Y el que ellos tengan, ahora sí lo que tú decías, una imagen distinta de lo que es una institución pública, ¿sí? De una institución que se dedica a hacer justicia, Que probablemente sea el primer contacto o la primera noción. que ellos van a tener. Sí. Porque te puedes pensar, o sea, si para cualquier ciudadano o ciudadana en este país es muy complicado llegar a la justicia federal porque tienen que pasar muchísimas cosas antes. O sea, que una niña y un niño tengan este primer contacto es súper interesante. ¿Qué te llegó? ¿Qué viste en términos súper sencillos? ¿Y qué hiciste? Lo primero que te llega, baños que no sirven. ¿Qué condiciones de salubridad tienen esos niños? Imagínate cuántas horas permanece un niño en su escuela. 8 horas. ¿Y va a estar aguantando para ir a su casa? Y es hasta de salud. Claro, es una cuestión que impacta en su salud. Y tú te quedas, bueno, brincas los baños y empiezas a ver, y no hay barda. O sea que se les va un niño, o les entra alguien más y se lleva un niño. O sea, a lo mejor como persona vas, digo, no como juzgadora. Primero te centras como persona y ves el riesgo, valoras el riesgo. Ya que brincas de los baños a la barda y después dices, cerca de la barda hay un aljibe o hay un pozo o hay un hoyo, o sea, te imaginas de todo y dices, está abierto, no está cerrado. Y todo esto es real. Y todo esto es real. Y tú dices, ¿qué es lo primero que hay un niño? Curiosidad. ¿Qué es lo primero que va a hacer un niño? Asomarse. Entonces empiezas a ver el riesgo y el riesgo va aumentando. ¿Sí? Y ya después viene, bueno, si tu escuela le falta a lo mejor mejores condiciones en cuanto al área de los salones, la pintura, los libros, y no porque no sea importante. Si hablamos de escuela, lo primero que tú te imaginas es libros, tablets, Pizarrón. inglés, pizarrón. Pero un niño no te va a estudiar. Un niño no se va a centrar en el pizarrón, no se va a centrar en si la pared estuvo pintada o no. Si primero su seguridad no está bien protegida, no está bien estructurada su escuela para darle esa estructura de seguridad mínima. Sí. Sí. Entonces es lo que te empieza a impactar. Y vas viendo, y a cada uno, porque fuimos varios en el equipo que estuvimos viendo el caso, y a cada uno alguna cosa le llamaba la atención. ¿Por qué? Porque lo ves desde tu perspectiva, y eso es... Fue así con tu equipo. O sea, Fue con construyendo... Es construyendo. ¿Por qué? Porque mis ojos pueden ver una cosa, pero los ojos de otras personas pueden ver otras, y así podemos construir algo mejor. Ese es tu método de trabajo. Ese es mi método de trabajo. Entonces vieron una escuela, bueno, por las condiciones que me dices, si falla en seguridad, si falla en condiciones mínimas de higiene. Ellos piden una suspensión con efectos restitutorios a partir de que nosotros, desde el primer momento que tenemos el contacto con la demanda, ¿sí?, se tomen medidas para que las autoridades realicen todas esas acciones que lleven
pues a evitar este tipo de riesgos. Entonces, la suspensión con efectos restitutorios querría decir Que la autoridad encargada, o que el cúmulo de autoridades, porque no fue una, sí, fueron varias, que tienen intervención, tomen las acciones inmediatas para ir a taparte tu aljibe, a cerrar tu aljibe o a limpiar esa parte de la fosa séptica que estaba ahí dando malos olores, que tus baños los reestructuren, que tus baños les pongan agua porque no tenías agua, que entonces es toda esa infraestructura que, bueno, en términos de los pequeños podríamos decir que te pongan bonitos tus baños para que a ti te dé gusto ir al baño, para que tú no tengas que esperar hasta ir a tu casa, porque es lo que manifiestan, ¿no? O sea, en mi casa están limpios y porque en la escuela están sucios. ¿qué pasa entonces? Bueno, entonces dictamos la resolución donde se da esa suspensión con efectos restitutorios, con efectos anticipados, ¿sí? Y decimos, autoridad, tienes la obligación de inmediato, 24, 48 horas, empezar las acciones para que tú realices, el bardeo perimetral, el que tú empieces a cerrar la fosa séptica, el que tú tengas realices acciones para que esos baños queden habilitados y en las mejores condiciones, y así empezamos. Ok. Poco a poco. Y ya de ahí nos fuimos, fíjate, o sea, Sí. qué bonito, porque después de ahí ya brincas al otro tema que es esencial y que debería ser el punto central en una escuela. Bueno, vamos a ver la conectividad de internet, vamos a ver pizarrones, vamos a ver estado de salones, que eso pudiéramos decir, eso debería ser lo principal, ¿no? La escuela. Pero si no tienes salvaguardado lo mínimo indispensable en salubridad, en seguridad, pues ¿cómo nos brincamos, Ade? ¿Cómo vas al siguiente paso? ¿Cómo vas al siguiente paso, no? Y al final fue un trabajo muy conjunto que también debo decir, las autoridades, sí, también tuvieron esa respuesta de coordinación, que es lo que debe de haber. Yo te hablaba de puentes de unión, insisto mucho en los puentes de unión. ¿Por qué? Porque el amparo es eso. ¿Por qué? Porque no nos vamos a pelear con las demás autoridades. O sea, podría convertirse en una batalla de pretextos y de argumentos, ¿no? Incluso hasta desde lo presupuestal. Pues, ¿por qué no hay dinero? No es malicia. ¿Cómo brincas todo eso? Mira, el problema de la administración de recursos en cualquier lugar es que no tienes una necesidad. No es una escuela la que necesita, ¿sí? Es una conciencia que sabes que no es una escuela la que necesita. O sea, si nos vamos a la Huasteca, si nos vamos a otros municipios, seguramente son 25 escuelas por municipio. ¿Cuántos municipios tenemos? 50 y tantos. Ok. Pero ¿a cuál vamos primero? Y entonces el amparo es lo que permite a los niños decir, hey, yo voy primero. Hey, venme a mí. ¿Sí? Porque la necesidad está en todas. Pero el que tú acciones, el que tú vengas a la maquinaria judicial es, hey, tengo prioridad. Autoridad, hazlo. Seguramente la autoridad tiene la misma obligación en las 25 escuelas de todos los municipios. Si todos los niños tienen estos derechos. Todos los niños tienen estos derechos. ¿Qué pasa en la administración pública? Bueno, se presupuesta, se administra y se hace un plan de trabajo. Y entonces pudieran decir, bueno, es que apenas voy en tal zona. Voy en zona media, voy en zona huasteca, o voy en zona altiplano, o de zona altiplano. Primero viene esta parte de la región, ¿no? Pero es lo bonito del amparo. Que el amparo te coloca un paso antes. ¿Cómo? Hablando, diciendo, este es mi derecho. Lo que hicieron los niños. Estos niños son de vanguardia. Sí. Y estos niños de vanguardia recibieron una visita. Porque es la parte que hace un rato que te preguntaba si ese sentido de justicia, de esta forma de ver el derecho, lo tenían todos tus colegas o a la mayor cantidad de tus colegas, es porque de pronto a veces en las sociedades, en las estructuras, en las instituciones, por más loables que sean y que están pasando cosas interesantes adentro, también cosas que hay que ponerles ojo, atención, foco, bandera roja, etcétera, ¿no? Pero tratándose de estas cosas, hay primeras veces que marcan un antes y un después, ¿no? A mí me da mucha emoción preguntártelo porque es como el plato fuerte de esta conversación. Llegar a una estructura
básica, la escuela, en la que todos tenemos derecho a acceder, donde empezó tu sueño de ser jueza. Y ahora regresar como jueza a hacer efectivos los derechos de las niñeces. Hay un nudito en la garganta ahí inevitable, ¿no? Entre la aspiración, el sueño cumplido y el deber realizado. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué te permite dentro de lo que existe? Porque también eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Ya el derecho ya no es esta rigidez de lo que, ¿dónde está que tiene que ir un juez a la escuela a explicarle a los niños? No, esta es una decisión tuya, hay que darle ese mérito. Cuéntanos, por favor, cómo fue la decisión, cómo pasó. Es salir de la estructura, fue salir de la estructura. Ciertamente nos pusimos a investigar si había algún fundamento, si había una prohibición más que nada que impidiera el salir, a lo mejor no la permisión, pero la prohibición, ¿no? Dijimos, bueno, tampoco nos vamos a meter en conflictos, hay que hacerlo respetando todas las reglas y también salvaguardar esa imparcialidad, ¿no? El hecho de salir como órgano no quiere decir beneficio a una de las partes. Quiere decir, llevo a la institución a que dé del conocimiento o haga del conocimiento una resolución que obtuvieron y que es importante que ellos lo escuchen de viva voz del juez. ¿Por qué? Porque es un grupo especial, es una infancia y va a tener ese impacto en futuros ciudadanos, ¿sí? Es más, o sea, en palabras simples, esos niños van a sentirse vistos por la justicia. La justicia es un lugar seguro. Es algo o es alguien, me gusta mejor decirlo así, es alguien en que puedes confiar, porque la justicia tiene rostro y antes no estábamos en la conciencia de mostrar ese rostro. Y el rostro de la justicia no es nada más el juez. El rostro de la justicia es cada servidor público, desde la persona del oficial de mantenimiento, los oficiales de mesa, los secretarios, los actuarios, la secretaria particular, todo el personal de administrativo, ¿sí? Esta es la justicia. La justicia son personas. No es algo abstracto, no es algo aislado, pero que tienen que ser personas muy conscientes y muy imparciales y despojarse de todo, hasta de su yo. Ella es Michelle, se las presento también. La verdad fue una experiencia muy emotiva el ver cara a cara a las personas que están detrás de un expediente, todo lo que podemos ayudar y todo lo que podemos hacer por ellos. Es otra forma de llevar la justicia en esta actualidad y fue algo que a nosotros como servidores públicos nos hizo volver a conectar con todas estas personas que para nosotros no son papeles, sino son personitas detrás de cada hoja. Y además inédito. Sí, inédito. Sí. ¿Te sientes parte de algo histórico? Yo me siento parte de esto, me siento muy agradecida. Entonces sí, para mí fue algo único y que compartí con toda mi familia, con todos mis amigos y que me gustaría claramente que se siguiera haciendo y no solamente en este juzgado, sino en México. ¿Son esas cosas que refuerzan el gusto por la carrera, incluso en estos momentos tan difíciles? Incluso en estos momentos, yo creo que es una de las principales cosas que a nosotros nos mantiene y nos sigue motivando. El saber que aquí no solamente estamos viendo papeles, sino vemos personas, vemos sentimientos, personas que están en situaciones de vulnerabilidad y que nosotros por ellas no podemos dejarnos caer. Después de que regresamos del evento, tuvimos aquí una junta con el personal. A todos se nos llenaron como los ojos de lágrimas porque al final no estamos acostumbrados a eso, pero el ver a los niños, o sea, más que nada el ver a los niños tan satisfechos y tan orgullosos de lo que ellos lograron y claro que también enseñarles a ellos que pueden defenderse, yo creo que a ellos no se les va a olvidar esto y en futuros ellos van a luchar también por sus derechos. Si la sociedad sabe exigir y pedir sus derechos, el Estado tiene que responder, porque el Estado es creado para satisfacer las necesidades del conglomerado social, de nadie más. Un Estado nace porque hay sociedad y una sociedad nace porque hay personas y esas personas somos tú y yo. Y tú y yo podemos exigir que nuestros derechos sean respetados como lo hicieron estos pequeños que nos vienen a poner un gran ejemplo. Aquí nos muestra que hay esperanza y la esperanza no es un cliché, siempre ha estado en la infancia.
Porque en la infancia están los sueños, en la infancia están las metas y en la infancia, ahora vemos, está la posibilidad de hacerlos realidad. Yo soy Alfredo Lecona y este fue Otro Café. Nos escuchamos mañana y nos vemos la próxima semana.